muy intenso, realmente, porque el ritmo de obras era muy rápido, pues. Y tenía que en una semana o en 2 semanas seguramente tener lista conceptualmente y por supuesto técnicamente y musicalmente una obra para dejarla ya lista y comenzar con otra y estudiar varias, digamos, estilos o direcciones diferentes a la vez. Pero fue para mí enriquecedor en ese sentido y creo que he tratado de dar algo de eso también para que mis estudiantes se vean involucrados en los diferentes estilos y periodos de la música. ¿Qué satisfacciones has recibido en tu extensa experiencia como maestro de oboe en Venezuela? Bueno, las satisfacciones que yo he recibido como maestro de oboe son de diversa índole, podemos decir. Las primeras son personales. El ser profesor de oboe significa que tienes que dominar algo para poder decir algo. Y ese dominar algo significa la comprensión de lo que tú estás haciendo. Y es curioso, pero muchas de las cosas que nosotros aprendemos posiblemente están tan internalizadas que no las sabemos expresar. Ese proceso de verbalizar, o sea, de sacar en palabras lo que nosotros hacemos, pensamos que correctamente, pues, para explicárselo a un estudiante y que él haga lo mismo y solucione ciertos pasajes, ciertos problemas, ciertas dificultades, es lo que también te nutre, o sea, nutre al profesor en cuanto a la profesión. O sea, creo que el ser profesor es justamente saber ser alumno, saber ser estudiante. Uno se nutre de lo que le dice a los estudiantes y de las proposiciones y de las dudas que tienen los estudiantes y que uno de alguna forma tiene que saber cómo eh, resolvérsela o darle alguna herramienta para eso. O sea, ese aprendizaje que yo tuve de mis estudiantes para mí fue vital. Y creo que otra de las grandes satisfacciones, que es muy general, es haber conocido a excelentes personas a través de mi vida, que son mis estudiantes. Mis estudiantes en el sentido de que pasaron, no sé, 6 meses, un año, 5 años, a veces hasta 8 años conmigo. Y los he visto crecer, los he visto desarrollarse en el sentido humano y he aprendido mucho de ellos. ¿No? Creo que eso es verlos ahora formados en muchos sentidos, sobre todo justamente en el sentido del ser humano, me produce mucha satisfacción. Y estoy en general muy orgulloso de cada uno de ellos. ¿Cómo ves el trabajo que está realizando la nueva generación de oboístas venezolanos en el panorama musical actual? La nueva generación venezolana de oboístas es una generación que podemos decir tiene muchas influencias digamos de las diferentes escuelas mundiales del oboe, porque son muchos los maestros que han visitado Venezuela para dar sus masterclasses. Y seguramente hay ideas que quedaron impregnadas en cada uno de los estudiantes de forma diversa. En ese sentido son también muchos los estudiantes que quisieron seguir sus estudios en el exterior y lo lograron, o sea, lograron entrar a diferentes academias, diferentes conservatorios, universidades. Estamos hablando de Alemania, de Francia, de Italia, de España, de Estados Unidos y otros países seguramente, en donde ellos se siguieron formando. Y, eh, y con la mayoría de ellos todavía sostengo contacto y me alegra en demasía los progresos que ellos han realizado, los felices que se encuentran con su carrera y con el desarrollo que tuvieron en la misma, pues, en sus estudios, todos con diferentes perspectivas, que es lo interesante, algunos más dedicados a la enseñanza, otros al tocar en orquesta, otros en hacer concursos. Por ejemplo, en el día de ayer vimos como Natalia Aulí resultó premiada en el concurso de Ginebra, uno de los concursos más exigentes del oboe. Es un gran mérito y es una gran recompensa a su perseverancia, no solamente durante el concurso, que es un concurso realmente complicado, ¿no? Sino a través de todo su proceso de estudios en Venezuela y en Francia.
Pero anterior a ella, o sea, ella misma también había concursado en otras instancias como Tokio y había sido muy exitosa, como seguramente lo será ahora en su carrera. Otros estudiantes también han participado en concursos grandes y quizás no tan grandes, pero de todo presentarse a cualquier concurso es una instancia realmente complicada y difícil. Es como demostrar una competencia, si vamos al caso, ¿no? Entonces, entre ellos, bueno, tenemos el nombre de Sergio Sánchez, de Lodmar, de Gonzalo, tenemos una gran cantidad de Johans Camacho, de estudiantes que quisieron hacer concursos. Y esa es una, digamos, una rama de todo este desarrollo, el hacer concursos internacionales. No es la única, no todos se tienen que ir por ahí. Una cosa eh, no es superior o inferior a otra, ¿no? Hay, como he dicho, hay otros estudiantes que se anclaron en otras clases mm, de perfiles pues para su carrera. De todos ellos yo creo que Venezuela en algún momento se verá recompensada en el sentido de cada vez tener mayor expansión del OBOE también en Latinoamérica. Justamente desde hace unos años tenemos un proyecto que se llama el OBOE Sus Laberintos, que conjuga 6 profesores del OBOE. Entre ellos estoy yo, por supuesto, pero también está Elomar Lucena, está Johans Camacho, Gonzalo Mejía, Sergio Sánchez y Vicente Moronta. Y con todos ellos hemos tratado de manejar otra óptica de enseñanza a los alumnos que residen en Venezuela, a través de clases presenciales cuando se podía y se podrá seguramente, pero también en las clases online y mantener un asesoramiento constante con cada uno de ellos. Yo creo que eso es un gran avance y un gran perfil humano de este proyecto, que es volcar todas las experiencias acumuladas en estos años de estudios en el exterior hacia los estudiantes de Venezuela y de Latinoamérica. Y eso es un gran producto justamente de la enseñanza musical del oboe en Venezuela. O sea, el querer, luego de que has aprendido ciertas cosas, el querer retornarlas a tu país de origen y bueno, organizarlo de tal forma de que los nuevos estudiantes también puedan acceder a esas fuentes de información. Ha sido el primer oboe de orquestas muy importantes en Venezuela y Uruguay. ¿Qué hace especial esta posición y responsabilidad dentro de la orquesta? Sí, he tenido la fortuna de estar en varias orquestas como primer oboe, también como segundo oboe, en las cuales lo importante que yo saco de esto es las relaciones humanas que uno va tejiendo entre los profesionales que están cercanos a ti, los del mismo instrumentos, pero también de los instrumentos pues de la madera, la relación que uno tiene como primer oboe con el concertino, la relación musical que estableces en el momento del ensayo, ¿no? Y a veces es visual o podemos decir acústica, ¿no? No es necesariamente con palabras. En ese sentido, creo que justamente no solamente el primer oboe, sino los principales, los que fungen como primer oboe, primera flauta, clarinete y fagot, tienen que servir como traductores para homogeneizar cierto tipo de interpretación que se vaya a dar en la semana con determinado director sobre determinada obra. Esas interpretaciones, por supuesto, van cambiando. De acuerdo, también cambia el director o vuelve el mismo director inclusive a dirigir la misma obra. La interpretación no va a ser igual, no debería ser igual porque es un arte vivo y ciertas cosas serán cambiadas. Entonces poder tener la reacción a cambiar ciertas cosas, digamos, de expresión, de balance entre las diferentes secciones, de tempo, quizás de articulación, esas pequeñas sutilezas forman parte de las atribuciones pues que se abrogan los primeros oboes y bueno, en general, como digo, los principales de la madera para tratar de dar una interpretación coherente cada semana que se hace un concierto. Evidentemente también hay otras cuestiones que yo siempre voy a la parte humana que deben convertirse
Y eso a veces cuesta, nos cuesta, pero en referentes en muchos sentidos de la orquesta. eh, Estas personas pues, que forman el núcleo de los principales, lo que se llama las que tocan primeras partes. Eres solista y estás continuamente tocando en distintos lugares con tu gran compañero el oboe. ¿Qué te emociona en cada presentación al subir y tocar en el escenario? Bueno, una buena parte de la carrera oboísta está no solamente en tocar en la orquesta o también ser profesor, como ya lo hemos mencionado, sino en dar conciertos solistas, recitales y demás. El punto, la cúspide de eso está justamente en el momento de la performance, esa relación que uno establece con los compañeros, llámese ensamble de cámara u orquesta, o a veces también los recitales de voz solo, que también interviene alguna persona de sonido, por ejemplo, ¿no? Que hace el diseño de audio y demás. Esa relación en el momento es vital y va cambiando, porque también no solamente están ansiosos positivamente los instrumentistas responsables de la parte principal, sino también la gente que acompaña. Es diferente la performance a los ensayos, ¿no? Entonces todo eso cambia levemente en el día del concierto. Pero también está la presencia del público. Entonces esa posible relación musical que uno establezca con el público es lo que hace interesante y viva y perdurable justamente todo lo que tiene que ver con el mundo de la música. También yo tengo que rescatar, y que para mí me parece muy importante, el proceso de preparación para un recital, un concierto, el poder involucrarse en una obra, llegarla a no solamente comprender intelectualmente o técnicamente, sino entrar en el verdadero sentido de la obra, poderse apropiar de ella y expresarla como si fuera obra propia. Yo creo que por ahí es que queda garantizado de que lo que se va a oír en la performance está en la simbiosis entre el compositor y el intérprete. ¿Cuán extenso es el repertorio de oboe en la música contemporánea y qué es lo que más te atrae de interpretarla? El mundo de la música contemporánea va avanzando conforme van avanzando los minutos y las horas de la vida actual. En este momento seguro se están produciendo obras de todo tipo, también para oboe, que veremos sus primeras interpretaciones quizás dentro de unos meses, algunas dentro de unos años. Es un devenir continuo, también seguramente relacionado con la gran cantidad de músicos que existen en la actualidad y de compositores también que existen en la actualidad. Nosotros tenemos que, como intérpretes, tener el compromiso de fabricar relaciones interesantes y proactivas con compositores para poderles ofrecer los recursos que posee el oboe en cuanto a expresión y que ellos lo puedan involucrar en sus obras como ellas lo crean pertinente. Son recursos sonoros, ya más allá del lenguaje que cada uno de los compositores quiera dar a su discurso musical. Entonces esa relación entre intérprete y compositor es muy importante. Entre los dos van llevando a buen término una obra. Y en el momento en que se crea esa obra, se están creando otras obras más por el mismo interés que vamos a decir, los compañeros del intérprete van a tener en crear, en que les sean creadas, vamos a decirlo así, nuevas obras, pero también en la audiencia que va a requerir nuevas interpretaciones. Es un devenir continuo y que nosotros tenemos que ser parte de eso y prepararnos en tal sentido. ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes talentos del oboe en Venezuela, Ecuador y Latinoamérica que desean dedicarse de manera profesional al instrumento y que consideras necesitan para aprender mejor? Mi consejo para los oboístas que tengan a bien oír esta entrevista tiene que ver evidentemente con mi experiencia musical y mi experiencia continua de aprendizaje. Las cosas que me han funcionado, las cosas que no me han funcionado y que tuve que recalcular y volverlas a hacer de alguna otra forma.
Yo creo que cada uno tiene que encontrar su propio camino. Y eso se logra a través de, primero, de la disciplina.